dar comienzo a esta mesa vespertina sobre la mesa 6, cáncer de aparato digestivo. Tenemos dos mesas sobre aparato digestivo. Nosotros vamos a moderar esta primera mesa, la mesa más pobre de los dos, en el sentido de los avances que podamos tener. Pero bueno, alguna cosilla, algún avance tenemos también. En primer lugar, quiero dar las gracias al ACLO, al comité organizador, por haberme invitado nuevamente a este evento. Ya eran unos cuantos años sin venir por aquí. La verdad es que siempre es un placer el que nos podamos ver todos. Gente que llevamos ya, el congreso lleva el título de 20 congreso. Algunos que ya tenemos canas, pues hemos estado desde el principio, desde la creación del congreso de ACLO. Además, dar las gracias a los organizadores, porque me permite moderar la mesa con alguien a quien le tengo una gran amistad, no solamente yo, sino creo que todos los que estamos aquí, al doctor Fernando Rivera, que es castellano-leonés, es de Zamora, aunque ejerce en Cantabria, pero miembro de ACLO y es pues uno más de nosotros, y además un gran conocedor de los tumores digestivos. Así que vamos a empezar a hablar de estos tumores, y lo vamos a hacer en una mesa en la que tenemos cuatro ponentes. Uno de los ponentes lo vamos a tener a través de Zoom, no va a estar presente aquí con nosotros, Leticia López González, del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Luego tendremos los avances en adenocarcinoma por la doctora Rosario Vidal, del Hospital Clínico de Salamanca, vía biliar Iker López, del Hospital de Segovia, y por último Carmen Blanco, del Hospital de Burgos. Fernando. Pues nada, muchas gracias. Gracias a ACLO por invitarme. ¿Se me oye? No. Hola. ¿Se me oye ahora? Ahora sí, ¿no? Bueno, lo primero, gracias por invitarme. Como ya ha dicho Emilio, al cual me une una antigua amistad. Yo peino menos canas que él, porque tengo menos pelo, pero también si no tendría igual de canas. Y para mí es sentirme en casa. Yo soy de Zamora, tengo ahí toda mi familia y la mitad de mi vida ha transcurrido en Zamora, o sea que soy medio zamorano, medio santanderino ya. Bueno, la verdad es que en la mesa vamos a tocar pues 4 tumores en los cuales pues las cosas se vienen moviendo bastante. Les guste o no les gusta, los de la mesa posterior se vienen moviendo más que en colon. Y creo que es importante todos estos avances que se están produciendo en estos tumores asimilarlos bien, porque son muchos y a veces no fáciles de asimilar y de encajar. Creo que vamos a tener unos ponentes maravillosos que nos van a permitir ver cuáles son estos avances. Y sin más, no les quitamos más tiempo porque los pobres solo tienen un cuarto de hora, y paso a la primera ponencia, que como ha dicho Emilio, es virtual. Es la doctora Leticia López González, del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, y nos va a hablar de avances en carcinoma escamoso de esófago. Leticia. Hola, buenas noches, ¿se me oye? Sí. Muchas gracias a los organizadores de ACLO por retomar estas jornadas después de pandemia. Gracias por invitarme también a poder participar. Es la primera vez que lo hago como adjunta, las últimas era residente todavía y ahora ya pues participo como adjunta. Y nada, voy a intentar resumir en un cuarto de hora los avances en carcinoma escamoso de esófago. Sobre todo me voy a centrar en las cosas que tienen repercusión en práctica clínica y comentaré algún otro estudio que aún no podemos utilizar en práctica clínica, pero que bueno. Hago un breve resumen. Sabéis que el carcinoma escamoso de esófago está localizado sobre todo en tercio medio y superior, está relacionado con el alcohol y el tabaco, tiene más prevalencia en los países en vías de desarrollo, y la mayor parte de nuestros pacientes los diagnosticamos ya en unas fases localmente avanzadas, ya sea resecables, irresecables o metastásicos. Por tanto, yo voy a empezar a hablar primero de la enfermedad metastásica y después haré unas breves reseñas a la enfermedad localizada. En cuanto a enfermedad metastásica, esta es la guía un esquema de la guía. Sabéis que ha habido actualizaciones recientes en las guías ESMO, y esto es tal cual lo tendríamos ahora mismo en guías ESMO.
En los pacientes con adenocarcinoma de esófago localmente avanzado con expresión positiva de PDL1 está en indicación pembro y quimioterapia. En pacientes con un CPS mayor de 10. Pacientes PDL1 positivos, CPS mayor o igual de 1, tenemos en indicación nivo-quimio o nivo-IPI. Y en pacientes PDL1 negativos, pues esquemas clásicos de quimioterapia. Los estudios que han dado lugar a estas aprobaciones son los siguientes que aquí enumero y voy a ir desgranando poquito a poco. Empezamos con el Keynote 590, que es un estudio que ya todos conocemos, presentado en ESMO el 2020. Un estudio que incluía las dos histologías, escamosos y adenocarcinomas. Todos los pacientes eran tratamiento naif, COG01 y con enfermedad medible. 2 brazos, se le autorizaba a recibir pembrolizumab 200 cada 3 semanas más doblete de quimioterapia según esquemas de 5-FU cisplatino, o por otro lado el brazo de placebo con quimioterapia. Factores de estratificación, pues según regiones, asiáticos y no asiáticos, según histologías y también según ECOG. Como objetivos primarios, supervivencia global y PFS. Vemos aquí en la izquierda de la pantalla, cuando analizamos la supervivencia, la supervivencia global en todos los pacientes, vemos beneficios a favor de la combinación, una mediana de supervivencia global de 12,4 meses frente a 9,8 en los esquemas con placebo. Una hazard ratio de 0,73. Cuando analizamos en los pacientes PDL1 positivos calculado por CPS mayor o igual a 10, vemos que aumenta todavía un poquito el beneficio, 13,5 meses frente a 9,4. En cuanto a supervivencia libre de progresión, vemos en pacientes PDL1 positivos 7,5 meses frente a 5,5 en los esquemas de quimioterapia. Y cuando analizamos la tasa de respuesta es 45% en el grupo de la combinación frente a un 29,3% en el grupo de la quimioterapia. Efectos secundarios muy asumibles, y con estos datos, pembro en primera línea está aprobado por FDA desde 2021, independientemente de la histología y del PDL1. Y por EMA está aprobado, pero solo, independientemente de la histología, pero solo en pacientes con un CPS mayor o igual a 10. Siguiente estudio que voy a comentar es el Checkmate 648, un estudio fase 3 randomizado, donde se incluían solo pacientes con cáncer de esófago, etiología escamosa, también tratamiento naif, 3 brazos, por un lado quimioterapia combinado con nivo, por otro lado el brazo de nivo-IPI y por otro lado el esquema de quimioterapia. Se estratificaban según expresión de PDL1, según regiones y según el número de órganos con metástasis y según ECOG. Objetivo primario, supervivencia global y supervivencia libre de progresión en los pacientes con PDL1 positivo. Mediana de seguimiento, 13 meses. Vemos en la siguiente diapositiva todos los pacientes randomizados. Cuando los analizamos, vemos que el esquema de nivo-quimio, mediana de supervivencia de 13,2 frente a 10,7 meses, con una hazard ratio de 0,74. Y cuando analizamos en los pacientes PDL1 positivos, los datos mejoran un poquito, 15,4 meses frente a 9,1. En el caso de nivo-IPI, estudios positivos. Cuando analizamos a todos los pacientes, vemos que también hay una supervivencia global de 12,8 meses frente a 10,7 meses. Y en el caso de cuando randomizamos a PDL1 positivos, 13,7 meses frente a 9,1 meses. En el caso de nivo-quimio frente a quimio, cuando analizamos supervivencia libre de progresión, vemos que se alcanza significación estadística en los pacientes PDL1 positivo y, sin embargo, no se alcanza cuando analizamos a todos los pacientes.
Con todos estos datos, nivo en primera línea en combinación con quimioterapia está aprobado por FDA y EMA desde abril de este año para etiología escamosa y pacientes PDL1 positivos calculado por TPS mayor o igual de 1. Perdonad que no se ve bien esta diapositiva, no sé por qué. Bueno, este es otro estudio, el estudio racional 306. Es un estudio que todavía no tiene implicaciones en práctica clínica, está pendiente de aprobación por FDA. En él se incluían pacientes solo de etiología escamosa, también pacientes naïf para tratamientos previos y se le autorizaban a recibir quimioterapia con testolizumab frente a quimioterapia con placebo. Las opciones de tratamiento eran dos: opción A, recibir platino fluoropimidinas, o opción B, platino taxol. Objetivos primarios: supervivencia global en la población por intención a tratar. Vemos aquí las curvas de supervivencia global, medianas de supervivencia global en el grupo de placebo de 10,6 meses frente a 17,2 meses en el grupo de testolizumab. Cuando analizamos a los pacientes con un PDL1 positivo, vemos medianas de supervivencia global de 16,6 meses en el brazo de testolizumab frente a 10 meses en el brazo placebo. Supervivencia libre de progresión, también 7,3 meses en el brazo de la combinación frente a 5,6 meses en el brazo control. Y en los datos de duración de la respuesta vemos 7,1 meses frente a 5,7 meses. Efectos secundarios también muy manejables y fármaco pendiente de aprobación por FDA. Voy a comentar rápidamente un estudio que solo está hecho en población asiática, el SCORT-1. Es un estudio también con resultados positivos tanto en supervivencia global como en supervivencia libre de progresión. Lo que se randomizaba era a los pacientes a recibir placebo quimioterapia frente a canrelizumab o quimioterapia. Es un estudio solo hecho en población de China y pendiente de aprobación en China. Comento rápidamente el Orient 15, otro estudio donde se ha reclutado población asiática y no asiática, pero es verdad que a momento actual el 95% de reclutados es población china. Se le autorizaban a recibir quimioterapia placebo versus sintelizumab y quimioterapia. Esquemas de quimioterapia cisplatino taxol o cisplatino 5-FU. Un estudio también positivo con unas medianas de supervivencia global de 16,7 meses frente a 12,5 meses en toda la población. Cuando estratificamos por PDL1 vemos 17,2 meses de supervivencia global frente a 13,6 en el brazo control. Supervivencia libre de progresión 7,2 frente a 5,7. Y cuando lo hacemos analizando a los pacientes PDL1 positivos, 8,3 frente a 6,7. Es un estudio que está todavía abierto, el brazo en el que se incluye población no asiática, pero bueno, de momento resultados muy positivos y prometedores. Y por último, de primera línea, comentar el Júpiter 06, un estudio también que se han presentado los resultados preliminares en ESMO del 2021. Es un estudio donde se compara la población a recibir dobletes de quimioterapia y dobletes de quimioterapia y placebo frente a torelimumab y doblete de quimioterapia. Es un estudio también de momento resultados positivos, con una mediana de supervivencia global de 17 a favor de torelimumab, una supervivencia libre de progresión de 5,7 frente a 5,2. Aquí vemos las tasas de respuesta y es un estudio que está todavía bueno, pues a falta de más resultados. Paso a comentar segunda línea de enfermedad metastásica, dos estudios importantes. El Keynote 181,
un estudio que incluía etiología escamosa y no escamosa, pacientes que habían progresado a primera línea de tratamiento y se autorizaban a recibir pembro en monoterapia frente a quimio. Objetivos primarios, supervivencia global en los pacientes, en el grupo por todos los pacientes, analizando solo etiología escamosa y en los pacientes con PDL1 positivo. Es un estudio que cuando vemos los pacientes, la población por intención a tratar no se alcanza significación estadística, sin embargo, en pacientes con PDL1 positivo, CPS mayor o igual a 10, sí que hay una significación estadística con una mediana supervivencia de 9,3 frente a 6,7. Y en las etiología escamosa, 8,2 meses frente a 7,1. También estadísticamente significativo. El grupo que más se beneficia es el subgrupo PDL1 positivo y etiología escamosa, donde vemos que las medianas de supervivencia global son de 10,1 meses a favor de pembro frente a 6,7 a favor de quimioterapia. Por tanto, con estos datos, pembro en segunda línea está aprobado por la FDA para etiología escamosa y con un PDL1 positivo con una CPS mayor o igual a 10, y sin embargo es un fármaco que no está aprobado en esta indicación por EMA. En el Attraction 3 es un estudio que incluía solo etiologías escamosas. Pacientes que habían progresado a primera línea de tratamiento eran estratificados a recibir nivolumab en monoterapia frente a dobletes de quimioterapia. Objetivo primario, supervivencia global. Y vemos que en el caso de la supervivencia global, 10,9 meses a favor de nivo frente a 8,4 en la quimioterapia, hazard ratio de 0,77. Y cuando objetivo secundario, supervivencia libre de progresión, no se alcanza significación estadística. Con estos datos, nivo en segunda línea monoterapia está aprobado por FDA y EMA desde abril de este año para etiología escamosa, independientemente de PDL1. Estas serían las conclusiones de la enfermedad metastásica. Sabemos que tenemos en enfermedad metastásica primera línea, tratamiento estándar recomendado, doblete de platino y fluoropirimidinas. Podrían utilizarse en algunos pacientes esquemas según CELOX. Dosis ajustadas. El pembro en combinación con quimioterapia está aprobado para pacientes con un PDL1 mayor, con una CPS mayor o igual a 10, está aprobado por EMA y está aprobado por FDA independientemente de PDL1. Nivo con quimioterapia está recomendado en pacientes que expresan PDL1 calculado por TPS mayor o igual a 1. Y Nivo-IPI puede utilizarse, pero hay que tener en cuenta que el no utilizar quimioterapia incide sobre el riesgo de muerte y la progresión de enfermedad, por tanto hay que seleccionar bien a los pacientes en los que lo utilizamos. En segunda línea, Nivo está recomendado para pacientes con carcinoma escamoso de esófago que previamente hayan sido tratados con esquemas de quimioterapia. En el caso de pembro puede ser una opción factible para los pacientes que previamente han realizado quimioterapia y que tienen un PDL1 mayor o igual de CPS de 10. Y los esquemas clásicos de quimioterapias, taxanos, irinotecan, etcétera, pueden seguir siendo utilizados en líneas posteriores. Y quiero comentar rápidamente en cuanto a enfermedad localizada. Bueno, pues esta es los esquemas que tenemos en la guía ESMO. Sabéis que en la enfermedad localmente avanzada y resecable de entrada está indicada la neoadjuvancia con quimioradioterapia, estratificar al paciente, posteriormente la resección y tenemos nivo en adjuvancia. En base al estudio CheckMate 577, un estudio que incluía pacientes con etiología escamosa y adenocarcinomas, eran pacientes que habían recibido neoadjuvancia con quimioradioterapia y habían sido resecados después teniendo enfermedad, sin respuesta completa patológica, con un PT1 y PN1. Se estratificaron también por histologías
según presencia o no de ganglios afectados y según la expresión de PDL1. Y 2 brazos, uno para recibir placebo y otro nivolumab en adjuvancia. Objetivo primario, supervivencia libre de progresión. Aquí vemos las gráficas de supervivencia libre de progresión de 22,4 meses a favor de nivo frente a 11,11 meses en el caso de recibir placebo. Una hazard ratio de 0,69. En el caso de cuando hacemos un superanálisis según histologías, vemos que en el caso del carcinoma escamoso hay un beneficio mayor, 29,7 meses frente a 11 meses. El tiempo de aparición a las metástasis, 28,3 meses frente a 17,6 meses. Efectos secundarios manejables. Y bueno, pues en base a este estudio, Nivo en adjuvancia ha recibido aprobación por parte de FDA y EMA en 2021, independientemente de la histología, independientemente del estatus de PDL1. Y nada, muchas gracias a todos, que disfrutéis de Burgos y una suerte, bueno, pues ver que en este tumor está habiendo también avances. Aquí nos va a hablar sobre los avances en el adenocarcinoma de esófago. Lo primero, agradecer al Comité Científico y Organizador que me hayan invitado para estar esta tarde aquí. Es mala hora, es la hora de la siesta, algunos pues tienen que tomar todavía el café, pero bueno, vamos a ver si no nos aburrimos mucho. Y bueno, agradecer el tema que me ha tocado, que es muy interesante por todo lo que vais a ver ahora, y disfrutar también un poco de vuestra compañía y de Burgos. Y lo primero que he conocido cuando he puesto el primer pie en el suelo es el frío de Burgos, pero no se nos quita la sonrisa, ¿eh? Aquí estamos súper contentos. Entonces, bueno, como decía, este es el índice que voy a seguir. El tema que me ha tocado es apasionante porque hay muchos avances. Cuando puse a ver de qué tengo que hablar, cómo me voy a preparar esta sesión, avances de 2019 a 2022, he dicho, ¡buf!, aquí está todo. Y después he buscado en el título si ponía localizada, avanzada, inmunoterapia, nada, o sea, todo. Entonces, bueno, vamos a tratar de resumirlo de la manera más breve posible, pero en 15 minutos es un poco complicado, como vais a ver. Y bueno, las 3 palabras que me vienen lo primero a la cabeza cuando pienso en esto es inmunoterapia, ESMO 2020 y biomarcadores. Y con estas 3 palabras vamos a intentar desarrollar todo. Hasta ahora, ¿qué teníamos? Bueno, pues diferenciando un poquito los 3 escenarios, enfermedad localizada, enfermedad avanzada en primera línea y en líneas posteriores, vemos que hasta 2019, hasta ese momento, en enfermedad localizada tenemos quimioterapia perioperatoria o quimioradioterapia seguida de cirugía. En enfermedad avanzada en primera línea tenemos quimioterapia, doblete de platino y fluoropirimidinas y trastuzumab cuando la enfermedad expresa ER2. Y en enfermedad avanzada, segunda línea y posteriores, tenemos ramucirumab paclitaxel como un estándar y otras alternativas, pues quimioterapias en monoterapia. En población inestable tenemos pembrolizumab y en tercera línea, bueno, podríamos tener trifluoridina tipiracilo, pero sabéis que no está financiado en nuestro país. Perdón, que esto va muy rápido. Este es el escenario que tenemos ahora y lo que vamos a tratar de ver a lo largo de estos 15 minutos. ¿Qué tenemos en enfermedad localizada? Pues tenemos una nueva indicación, el nivolumab adyuvante, que habéis visto que lo ha comentado ya la doctora López previamente. En enfermedad avanzada en primera línea tenemos la combinación de quimioinmunoterapia en pacientes con expresión de PDL1. Podríamos, o quizá en un futuro, espero que no muy lejano, la combinación de quimiotrastu y pembrolizumab en población ER2 positiva. Y en enfermedad en líneas posteriores probablemente se incorpore trastuzumab deruxtecan. Sabéis que se han publicado muy recientemente la actualización de las guías ESMO para cáncer gástrico y cáncer de esófago y tengo que decir que siempre hablamos un poco de localización y es que se siguen haciendo las guías clínicas en función de la localización del tumor. Son 3 localizaciones diferentes cuando hablamos de tumores esófago-gástricos, esófago, unión gastroesofágica y cáncer gástrico, y realmente lo que estamos tratando son 2 histologías diferentes. Y a pesar de que se han hecho 2 guías diferentes, ya en la guía del cáncer de esófago, los autores, nos dicen ahí, no sé cuál es el puntero, no sé si hay puntero, bueno.
Lo que veis ahí en amarillo es que bueno, el cáncer avanzado, el cáncer de esófago avanzado y de la unión gastroesofágica se debe de tratar según las guías de manejo de adenocarcinoma gástrico, puesto que es una entidad más similar y bueno, estos datos también los tenemos del estudio del registro español Agamenón. Pasamos a hablar de la enfermedad localizada y bueno, tenemos nivolumab adyuvante aquí muy rápidamente porque los datos de aprobación de nivolumab adyuvante nos los acaba de contar Leticia, se basan en el estudio CheckMate 555, destacar que incluye pacientes con cáncer de esófago y de la unión gastroesofágica que se han tratado con quimio, radioterapia y posterior cirugía y aquellos que no han alcanzado una respuesta completa patológica se les randomiza a recibir nivolumab un año frente a placebo. Y destaco que más del 70% de los pacientes incluidos tienen histología adenocarcinoma. Como veis, es un estudio positivo duplica la supervivencia libre de enfermedad. Y cuando hacemos el análisis por histología, también vemos que se benefician ambas histologías. Esto ha dado la aprobación por EMA en julio de 2021, independientemente de la histología, independientemente de PDL1. ¿Nos ha cambiado esto la práctica clínica? ¿Tenemos que pensar más si hacemos quimio-radioterapia neoadyuvante o quimioterapia perioperatoria? Bueno, pues esto, si queréis, para la discusión, porque no tenemos tiempo de entrar en detalle. ¿Qué viene en el futuro en enfermedad localizada? Lo que a mí me parece más interesante, pues muchos estudios en marcha, muchos de ellos combinando quimioterapia perioperatoria con inmunoterapia, distintos agentes de inmunoterapia y la incorporación de biomarcadores. Y aquí no me resistía a comentaros este estudio, es un estudio fase 2, 32 pacientes únicamente, se han comunicado los datos en ASCO gastrointestinal de este mismo año, población seleccionada, pacientes con inestabilidad de microsatélites o déficit del sistema Mitch-Repair, recibían un tratamiento neoadyuvante con nivo-IPI, se les operaba y después recibían un tratamiento adyuvante con nivolumab. En estos 32 pacientes vemos una tasa de respuesta completa patológica de casi el 60%, con una supervivencia libre de enfermedad a los 12 meses del 94%. Y esto nos abre una puerta o algo que yo creo que nos parecía impensable en este escenario, y es pensar en la posibilidad de la preservación de órgano en estos pacientes con la morbimortalidad que les suponen estas cirugías. Bueno, pasamos a hablar ya de enfermedad avanzada. Y de enfermedad avanzada pues tenemos que hablar de las guías y de lo que nos dicen las guías. No sé qué ha pasado con la presentación. No sé si he sido yo. Pero bueno, vamos a hablar eso de un poquito lo que nos ha cambiado la guía, la actualización de la guía, ¿no? Y vemos como en primera línea se nos incorpora un nuevo biomarcador, PDL1. En segunda línea se nos incorpora otro biomarcador, inestabilidad de microsatélites, y aparece hasta un algoritmo de tercera línea en cáncer gástrico, que esto también es interesante. Y bueno, hablamos de biomarcadores. Vamos a ir viendo un poquito lo que tenemos en indicación o los que ahora mismo son obligatorios tener en la primera línea de cáncer gástrico, que son HER2, PDL1 e inestabilidad de microsatélites, y vamos a ver otros potenciales que algunos pues, yo creo que probablemente deberían de estar ya incluidos en práctica clínica. Hablamos de PDL1 y ¿por qué hablamos de PDL1? Hablamos de este biomarcador porque bueno, ya tenemos datos para tratar a los pacientes con quimioterapia más inmunoterapia en aquellos pacientes seleccionados por expresión de PDL1, en base a dos estudios. El primero de ellos, el Keynote 590, que también lo ha comentado la doctora López, es un estudio fase 3 de primera línea que incluye pacientes con cáncer de esófago y de la unión gastroesofágica SIVER1, independientemente de la histología. Y como veis, incluyen casi un 30% de pacientes con histología adenocarcinoma. Randomizaba a los pacientes a recibir quimio-pembro frente a quimio-placebo y, como veis, bueno, yo solamente, como sabía que Leticia lo había comentado previamente, solo he puesto la gráfica del corte de PDL1 por CPS mayor o igual a 10, que veis que es estadísticamente significativo con unas medianas de supervivencia que superan los 12 meses, todo un hito en cáncer gástrico que solo lo habíamos visto en la enfermedad HER2. Es toda la indicación aprobado por EMA en julio de 2021 para pembrolizumab en combinación con quimioterapia en población que expresa PDL1 por CPS mayor o igual a 10. Y este es el segundo estudio. El segundo estudio es el CheckMate 649. El diseño del estudio es similar a lo que hemos visto previamente con el 648 en escamoso, y en este caso, bueno, pues lo que incluye son pacientes con adenocarcinoma, histología exclusivamente adenocarcinoma. Randomiza a los pacientes en 3 brazos, quimio-nivo, quimioterapia o una tercera rama con el doblete de inmunoterapia con nivolumab y ipilimumab.
El objetivo primario del estudio es un objetivo dual, supervivencia global y supervivencia libre de enfermedad, en población que expresa PDL1 por CPS mayor o igual a 5. Y como vemos, es un estudio positivo, alcanza la significación estadística, nos vamos a unas medianas de supervivencia global superiores a 14 meses. Vemos ahí en las gráficas un poquito más pequeñitas, cuando hacemos el análisis por expresión de PDL1 mayor o igual a 1 o en toda la población, vemos que siguen siendo igualmente significativas. Lo que vemos también es que la magnitud del beneficio es mayor cuando expresamos más PDL1. Y análisis post-hoc del estudio, no son datos que estén publicados en el propio paper, pero bueno, se han hecho después, parece que los que no tienen expresión de PDL1 no se benefician de la inmunoterapia. Toxicidades, que no las he comentado previamente, ya conocidas y manejables, y no pongo los datos de la parte del doblete de nivo-IPI porque es un estudio negativo, así como en escamoso sí que parece que lo podemos utilizar, aquí no. Esto dio la aprobación en octubre de 2021 por la EMA, aprueba la combinación de quimioterapia, fluoroprimidina y placebo en combinación con nivolumab en pacientes con adenocarcinoma esófago gástrico con un PDL1 por CPS mayor o igual a 5. El otro biomarcador es SER2. SER2 ya es un viejo conocido. Tenemos los primeros datos que, como os decía antes, fue un hito alcanzar la supervivencia global, superar esos 12 meses en cáncer gástrico. Conocemos ya los datos, como digo, del año 2012, pero luego todo lo que hemos ido teniendo es lo que veis ahí. Nuevos fármacos, nuevas combinaciones, primeras, segundas líneas. No teníamos nada, pero parece que empezamos a ver la luz en la enfermedad SER2 avanzada. Yo he estado esta mañana en la charla de la mama y da mucha envidia, pero bueno, igual algún día igual llegamos también. Bueno, hay distintas estrategias para poder tratar a los pacientes ER2 positivo. Una de ellas es la combinación, la inhibición dual de PDL1 y ER2. Y estos resultados que os muestro son resultados de un análisis interino de tasa de respuestas de un fase 3 que combina quimioterapia, trastuzumab con pembrolizumab, el Keynote 811. Y vemos cómo la tasa de respuestas alcanza casi el 75%. Lo veis mucho más bonito en esta gráfica porque veis cómo la tasa de respuesta es mayor y además la profundidad de la respuesta parece también mayor. Esto ha hecho que la FDA haya otorgado una aprobación acelerada de esta combinación en este tratamiento y bueno, pues nosotros todavía no tenemos opción a ello, no tenemos todavía datos de supervivencia de este trabajo. Perdón, ahí. La siguiente estrategia en la población ER2 es nuevos fármacos con un mecanismo de acción un poquito diferente. Y en este caso tenéis trastuzumab deruxtecan, que muchos ya lo conocéis porque también está aprobado en cáncer de mama, es un anticuerpo conjugado. Y este estudio es un estudio asático, es un fase 2, que randomizaba a los pacientes ya previamente tratados a recibir trastuzumab frente a quimioterapia, la quimioterapia elegida por el investigador. Eran pacientes, como digo, pretratados, al menos tenían que haber recibido 2 líneas de tratamiento previo y todos los pacientes habían recibido trastuzumab previamente. Estos son los datos, unas tasas de respuesta mayores a 50% en el brazo de trastuzumab y con unas curvas de supervivencia también bastante prometedoras. Esto es población asiática, pero bueno, ya tenemos los datos comunicados del fase 2 en población occidental y parece que se replican. Sabemos que los pacientes occidentales, bueno, pues vamos un poquito peor, ¿no? Pero alcanzamos una tasa de respuestas del 40% y están en marcha pues, los estudios fase 3 que pretendan pues, avalar esta combinación y que podamos utilizarla en nuestro medio, que como veis en Estados Unidos ya tienen la aprobación de este fármaco. Y el otro fármaco un poco novedoso que también me gustaría comentar y que pues, no lo tenemos en indicación y que bueno, pues están estudios en marcha es el de zanidatamab. Zanidatamab tiene un mecanismo de acción un poquito diferente. Es un anticuerpo biespecífico que se une al receptor mediante el punto de unión que utiliza trastuzumab y mediante el punto de unión que utiliza pertuzumab. Parece más potente que trastuzumab. Con los estudios fase 1-2 vemos una tasa de respuestas del 75%. Hay estudios en marcha. Tenemos abierto en España el Erizon GA01, que muchos de vosotros ya lo sabéis, lo tenemos abierto en el centro, lo que pretende es explorar la combinación de quimioterapia zanidatamab con osintislelizumab en los pacientes con expresión de ER2. Hablar de la población inestable, unas pinceladas, y os hablo de esto porque a pesar de que los datos ya los conocemos y son antiguos, la primera publicación en este sentido fue ya en el año 2015,
FDA aprueba la indicación tumoragnóstica para pacientes inestables en el año 2017, nosotros no hemos tenido la aprobación para esta indicación hasta este mismo año, ¿vale? Pero que ya sepáis que EMA ha aprobado el tratamiento con pembrolizumab en pacientes inestables, distintas histologías y entre ellas pues, el cáncer gástrico. Pero yo creo que no nos podemos quedar ahí y que la población inestable, pues quizá no podamos esperar a una segunda línea para poner inmunoterapia, y estos datos los extraemos de los estudios en primera línea, tanto con pembrolizumab, con la combinación de quimio-pembro, con la combinación de quimio-nivo, con la combinación del doblete de inmunoterapia. Y vemos como las curvas en población inestable nada tienen que ver con la población con la población estable, y que probablemente tengamos eso, que utilizar esta inmunoterapia con o sin otras cosas en primera línea. ¿Y qué nos viene en enfermedad avanzada? Ahora ya sí que muy rapidito, unas pinceladas, biomarcadores que yo veo que puedan estar un poquito más próximos. El primero de ellos es virus de Epstein-Barr. Yo creo que virus de Epstein-Barr debería formar parte ya de nuestra práctica habitual. Es verdad que son muy poquitos pacientes, pero identificarlos es muy sencillo, y sabemos que el cáncer gástrico que tiene expresión de virus de Epstein-Barr tiene alteraciones genómicas únicas, que tiene características clínico-patológicas diferenciadas y que tiene un mejor pronóstico, y además parece que tienen un mayor beneficio con inmunoterapia. Unas pinceladas, únicamente nombrar, FGFR2b, este es un biomarcador que, bueno, lo que pretendo visualizar un poco con este estudio fase 2 es una prueba de concepto, como el fármaco bemarituzumab, que me sale fatal, parece que pueda tener actividad en pacientes que sobreexpresan FGFR2b. Es un fase 2 negativo, pero del que se extraen conclusiones muy interesantes, como valorar ese punto de corte de qué entendemos por sobreexpresión del biomarcador, y en este caso, bueno, pues hay estudios en marcha ya seleccionando a los pacientes con una expresión, una expresión de este biomarcador en el 10% o más de las células tumorales. Y algo similar ocurre con Claudina 18.2, bueno, pues otra prueba de concepto, fase 2, que parece positivo en aquel subgrupo de pacientes que tienen una tinción superior o igual al 70%. Estudios también en marcha y que probablemente tengamos próximamente. Y ya acabo, mensajes finales, bueno, pues un poco el algoritmo, cómo nos queda. En enfermedad localizada, en adenocarcinoma gástrico, el tratamiento es la quimioterapia perioperatoria, de elección el esquema FLOT. En adenocarcinoma de esófago, unión gastroesofágica, tenemos la quimio-radioterapia neoadyuvante seguida de cirugía y nivolumab si no se ha alcanzado una respuesta completa patológica, y tenemos la opción de la quimioterapia perioperatoria. En enfermedad avanzada en primera línea tenemos quimioterapia, doblete de platino y fluoropirimidina, y en la enfermedad CER2 tenemos quimioterapia y trastuzumab con o sin pembrolizumab. Lo pongo ahí un poquito más clarito porque solo tienen acceso por FDA. Pacientes con sobreexpresión con expresión de PDL1, quimioterapia nivo si PDL1 por CPS score mayor o igual a 5, quimioterapia más pembro si PDL1 CPS score mayor o igual a 10. Y en enfermedad avanzada, segunda línea y posteriores, paclitaxel ramucirumab como tratamiento estándar, otras quimioterapias en monoterapia, en población inestable el pembrolizumab, y ya veis que ahí también un poquito más clarito en población ER2 el trastuzumab deruxtecan. Aún quedan muchas cuestiones por resolver, hay mucho margen de mejora. Pero frente al desánimo de hace unos años, y yo me acuerdo mucho de algunas presentaciones de hace unos años del doctor Rivera, con la manita esa roja hacia abajo, todos los estudios se nos iban cayendo, la angiogénesis no llegaba a la primera línea, los bloqueos anti-ER2 ni continuaban, ni con fármacos nuevos. Bueno, pues parece que hay lugar para la esperanza y el optimismo, y la clave está en una adecuada selección de los pacientes. Y ya está, muchas gracias. ¿Me quedo aquí? ¿Me quedo? Sí. Pues muchísimas gracias. Has hecho en 15 minutos un auténtico milagro, porque repasar todo esto y además muy claro. Bueno, la siguiente ponencia corre a cargo el doctor Iker López Calderero del Hospital de Segovia, y nos va a hablar sobre otro campo en el cual también tenemos muy buenas noticias, ¿no, Iker? Avances en carcinoma de vía biliar. Sí, bueno, primero agradeceros a la organización el poder estar aquí con vosotros hoy, y para hablar de carcinoma de vía biliar, sobre todo de una manera muy rápida. Vale. Sabemos que los cánceres
cánceres de vías biliares son tumores muy heterogéneos, en el que se incluyen colangiocarcinomas intrahepáticos, extrahepáticos, carcinomas de vesícula biliar y en algunas ocasiones los ampulomas, que a diferencia de otros tumores, este tipo de tumores son muy poco frecuentes. En España, en torno a 2-3 casos por cada 100.000 habitantes, que son tumores a los cuales llegamos tarde, porque solo el 25% son tributarias a la resección quirúrgica. De estos pacientes intervenidos, existe una tasa de recaída de más de un 60%, con una supervivencia global a 5 años de menos de un 20%. Se han intentado a lo largo de... mejorar estos datos implementando tratamientos con quimioterapia, inicialmente negativos con el estudio BECAT con gencitabina o el PRODIGE-12 con el GEMOX, hasta que ya en el 2017 aparece el estudio BILCAP, en el que los pacientes que se intervienen de este tipo de tumores se randomizan a recibir capecitabina por 8 ciclos versus observación. Es un estudio que inicialmente fue negativo. Inicialmente fue negativo, sí que había diferencias en supervivencia de 51 meses versus a 36, y se hizo un ajuste con respecto al estatus ganglionar, el grado histológico y el sexo, y se llegó a la significación estadística, disminuyendo el riesgo de muerte hasta un 30%. Desde 2017 hasta ahora no tenemos ningún cambio, lo único que estamos esperando datos del ACTICA-1, en el cual los pacientes intervenidos se randomizaban a recibir cisplatino gencitabina versus observación, y debido a los datos del BICAP, este brazo de control se modificó a capecitabina. Con respecto a la enfermedad metastásica, en primera línea, desde 2005 hasta 2010, lo único que teníamos era la gencitabina. En el 2010 ya aparecen el ensayo, el ABC-02, en el cual se randomizaban los pacientes a recibir gencitabina versus cisplatino gencitabina en primera línea, y fue un estudio positivo para la supervivencia global, a favor del brazo de la combinación. Con medianas de supervivencia global de 11.7 meses versus 8.3 meses, con una hazard ratio de 0,70. A partir de este momento, el cisplatino gencitabina es el estándar de tratamiento en primera línea. Desde el 2010 hasta la actualidad han ido apareciendo una serie de estudios, sobre todo con tripletes. Este estudio asiático en el cual comparan cisplatino gencitabina y S1 versus cisplatino gencitabina, que es un estudio positivo, con medianas de supervivencia de 13.5 meses a favor del brazo del triplete versus 12.6. También aparecen estudios negativos, fases 2, en el cual el triplete con folfirinox no mejoran los resultados de cisplatino gencitabina. Y también estudios fase 2 con otro triplete, el nab-paclitaxel, aquí. El nab-paclitaxel con tasas de respuesta de un 45%, tasas de control de enfermedad de hasta un 84%, supervivencias libres de progresión de 11.8 meses y medianas de supervivencia global de 19.2. En base a estos datos se está desarrollando en la actualidad el fase 3. Es verdad que es un estudio con pocos pacientes, pero tendremos que ver la magnitud de la respuesta en estudios más grandes. Y luego ya llegamos a la ASCO GA de este año, en el cual se presentan los datos del TOPAZ-1, en el cual los pacientes, sobre todo con angiocarcinomas intrahepáticos, extrahepáticos, carcinomas de vesícula biliar, se randomizan a recibir cisplatino gencitabina con durvalumab y luego un periodo de durvalumab de mantenimiento versus cisplatino gencitabina. El objetivo primario era la supervivencia global y fue un estudio positivo de 12.9 meses versus 11.3 a favor del brazo del durvalumab. Ten en cuenta que la supervivencia a los 2 años doblaba en el brazo de la inmunoterapia con respecto a la quimioterapia solo. Tasa de respuesta de un 26% versus un 18%. Y en análisis de subgrupos parece que se benefician más los pacientes que expresan PDL1, con angiocarcinomas intra y extrahepáticos, y sobre todo la población asiática. Es verdad que el resto de población no asiática, los autores concluyeron de que no estaban los datos suficientemente maduros. Tendremos que ver las agencias reguladoras, una vez que está aprobado el fármaco, qué es lo que podemos hacer. Especial atención tenemos que tener a este fármaco, que es el NUC1031, que es una
que es una gencitabina con una modificación bioquímica que lo que le permite es entrar dentro de la célula sin necesidad de un canal, aumentando la concentración de la gencitabina dentro de la célula y haciendo que sea más tóxica para la célula tumoral. Y ya se ha combinado en un fase 1 con cisplatino, con tasas de respuesta de un 33% y una tasa de control de enfermedad de un 76%, y en base a estos datos se está desarrollando en la actualidad el fase 3, que compara cisplatino gencitabina en primera línea versus NUC 1031 con cisplatino. En segunda línea, pues el FOLFOX se posiciona como estándar de tratamiento gracias al fase 3 de la marca, en el que randomizó a los pacientes después de haber recibido cisplatino gencitabina a FOLFOX versus mejor terapia de soporte. Fue un estudio positivo en supervivencia global de 6.2 meses versus 5.3. Otras estrategias de tratamiento en segunda línea tenemos con fases 2, con el Naliri o 5-FU, 2 estudios, el NIFTY, un estudio en población asiática, 192 pacientes con supervivencias libres de progresión de 4.2 versus 1.7 en el brazo del 5-FU, tasas de respuesta en torno al 20%, y un estudio negativo, el Naliri CC, en población, es un estudio alemán con 100 pacientes en el que el añadir el irinotecan liposomal no mejoraba la supervivencia libre de progresión. Es verdad que sí, la tasa de respuestas. Y también tenemos otro estudio fase 2 en el que compara el FOLFOX versus Forfiri y veis que las gráficas las líneas son prácticamente idénticas. Los tumores de vías biliares, vemos que son tumores heterogéneos desde el punto de vista anatómico, pero también desde el punto de vista genético. A lo largo del tiempo se han ido descubriendo una serie de mutaciones de alteraciones genéticas, y esas alteraciones genéticas varían en función de la localización del tumor. Donde son más frecuentes son sobre todo en los colangiocarcinomas intrahepáticos. Una de esas mutaciones es la mutación de IDH1, que está presente en torno a un 15, un 20%, sobre todo con angiocarcinomas intrahepáticos, y ya se han desarrollado fármacos que están en fase 3 para bloquear esta mutación. Este estudio, el Clarity Trial, en el que pacientes que han sido tratados previamente se randomizan a recibir Ibudesonib versus placebo. El objetivo principal de la supervivencia libre de progresión, vemos que es un estudio positivo, con 2.7 meses de supervivencia libre de progresión versus 1.4 y 10 meses, 0.3 versus 5.3 en el brazo de placebo, con una hazard ratio de 0,49. Decir que este es el ajuste de supervivencia global después de un 70% de entrecruzamiento que hubo en este estudio. Otra vía que se encuentra alterada es la vía de FGFR, en el cual podemos encontrarnos mutaciones, fusiones y amplificaciones. Las más frecuentes son las fusiones y sobre todo de FGFR2. Existe una multitud de fármacos que en distintas fases del desarrollo. Vamos a hablar de los que están más avanzados. En primer lugar, pues tenemos el pemigatinib, que es un inhibidor reversible de tiosinquinasa de FGFR de 1 a 3. En esta fase 2 se enrolaron pacientes que habían recibido 1 o 2 líneas previamente y vemos que la tasa de respuestas era de un 36% y una tasa de control de enfermedad de un 82%. Supervivencias libres de progresión de 6.9 meses y supervivencias globales de 21.1. Es verdad que son 107 pacientes, pero estamos hablando de pacientes que han recibido 1 o 2 líneas previamente. También tenemos el infigratinib. Este es un inhibidor reversible de FGFR 1 o 4, de 1 a 4. Tasa de respuesta también en torno a un 23%. El futibatinib, como novedad, es el primer inhibidor irreversible FGFR de 1 a 4, tasa de respuesta de 25% y tasa de control de enfermedad del 71%. Es decir, que el 30% de estos pacientes habían recibido un inhibidor reversible de FGFR. Y también como novedad, el derazantinib, que este es un inhibidor reversible, pero que aparte de actuar sobre las fusiones o los reagrupamientos, que es lo más frecuente, también actúa a nivel de las mutaciones y las amplificaciones. En base a estos datos se están desarrollando los respectivos fase 3, pero en primera línea, en comparación con cisplatino gencitabina.
Y especial atención también tenemos que tener a este fármaco que se presentó en la ESMO de este año. Es un fase 1 con poquitos pacientes, pero es el primer inhibidor irreversible específico de FGFR2. Ya nos gustaría encontrar en otros tipos de tumores tasas de respuesta del 88% y una tasa prácticamente de control de enfermedad de un 100%. Tenemos que ver en un futuro cómo se va desarrollando ese fármaco. También en los colangiocarcinomas, sobre todo intrahepáticos, podemos encontrar mutaciones de BRAF y tratamientos con derbafinib y trametinib. En una corte de pacientes de este estudio Basket vemos tasas de respuesta de 51% y supervivencias globales de 14 meses. También se encuentra alterada la vía de HER2, hiperexpresada, alrededor de un 15%, sobre todo en colangiocarcinomas extrahepáticos y cánceres de vesícula biliar. Diferentes mecanismos de bloqueo de la vía, estudios Basket sobre todo, con 39 pacientes previamente tratados, tasas de respuesta de un 23%, control de enfermedad un 51% y, fijaros, carcinomas de vesícula biliar con medianas de supervivencia global, después de utilizar varias líneas, de 14 meses. Datos de respuesta con trastuzumab deruxtecan en colangiocarcinoma y carcinoma de vesícula biliar, e incluso anticuerpos biespecíficos con el zanidatamab, que también encontramos respuestas en torno a un 40%, es decir, que 20% previo habían recibido trastuzumab. Tumores agnósticos, mutaciones de NTRK en 3 o 5%, respuestas con entrectinib y larotrectinib. Y incluso fusiones de red, poco frecuentes, menos de 1%, y encontramos en el libreto 001 respuestas con este fármaco en colangiocarcinomas. En ocasiones también podemos tener una enfermedad única exclusivamente a nivel hepática, pero que no sea tributaria de una resección quirúrgica. Entonces, tenemos que implementar el tipo de respuesta que buscamos conjuntamente con la quimioterapia, con otra serie de fármacos, como uno de ellos es el itrio 90, en el cual en este fase 2, con 41 pacientes, los pacientes reciben cisplatina o gencitabina por 6 ciclos y máximo 3 sesiones de itrio 90 para alcanzar una dosis de 120 grays en la lesión tumoral. Pues fijaros, tasas de respuesta de 41% y tasas de control de enfermedad de un 98%. Supervivencias globales y libres de progresión más grandes que en los estudios anteriores, por ser enfermedad sobre todo localizada a nivel hepático, y vemos que un 22% de los pacientes pudieron ir a una cirugía. Y lo mismo ocurre con la quimioterapia intrahepática a través de una bomba de infusión de la arteria hepática. GEMOS, con esta quimioterapia encontramos tasas de control de enfermedad a los 6 meses, que era el objetivo de este estudio fase 2, del 84%, y una tasa de control de enfermedad a los 6 meses del 84%, y supervivencias libres de progresión y globales de 11 y 25 meses respectivamente. En este ensayo de CERCES del Memorial, un 10% pudieron ir a una cirugía después de utilizar este fármaco. Y con la inmunoterapia, pues como en todo, tenemos datos del Keynote 028 y del Keynote 158, que, bueno, sobre todo en la corte de los colangiocarcinomas, son tumores que responden muy poco, pero vemos esas largas colas en supervivencia en las gráficas de supervivencia global, que pueden ir desde los 6 meses hasta llegar a los 4 años. También esperando datos del Keynote 966, el fase 3 del pembrolizumab con la quimio cisplatina gencitabina en primera línea. Y luego decir también que en la ESMO de este año se estudió la cuádruple terapia, la cisplatina gencitabina, durvalumab y añadir el tremelimumab, y fue un estudio negativo. Con lo cual, las conclusiones: la cirugía sigue siendo el mayor pilar en este tipo de tumores, la adyuvancia de momento con la capecitabina, en espera de los resultados del estudio ACTICA en cisplatina o gencitabina. Primera línea, en Estados Unidos ya está el cisplatina o gencitabina con el durvalumab, aquí no sabemos qué pasará. Y luego, una de las recomendaciones más importantes de la ESMO es que se incluye... Dale para atrás. Se incluye el colangiocarcinoma como tumor obligatorio al que hay que hacerle una secuenciación, ¿vale? Igual que pasa en los tumores de pulmón, de próstata y del ovario, porque existen terapias dirigidas que estamos viendo que se están moviendo hacia primeras líneas con unas supervivencias bastante más amplias que las que vemos con la quimioterapia en primera línea. Y poco más. Y muchas gracias.
Muy bien. Muchas gracias. Para finalizar las ponencias tenemos ahora a Carmen Blanco, residente 5, según me han dicho, del Hospital Universitario de Burgos, que nos va a hablar sobre los avances en carcinomas de nada más y nada menos que de páncreas. Ánimo. Hola, me llamo Carmen, soy residente de 5º año del Hospital Universitario de Burgos. Lo primero, agradecer que me hayan dado la oportunidad de hablar en esta charla. Y bueno, he estructurado esta charla hablando de la que primero voy a hablar de la primera línea de tratamiento. Hasta el año 2011, el estándar de tratamiento para el cáncer de páncreas era la gemcitabina en monoterapia, con la que alcanzábamos supervivencias en torno a los 6 meses. Es entre el 2011 y el 2013 en el que aparecen 2 ensayos clínicos que establecen el estándar de tratamiento en primera línea a día de hoy. El estudio PRODIGE con FOLFIRINOX con una supervivencia de 11 meses y el estudio EMPAC con gemabraxane con una supervivencia de 8,5 meses. Es decir, que ambos estudios se compararon con gemcitabina y que no tenemos ningún estudio que nos haya comparado ambos esquemas. Los criterios que usamos a día de hoy para elegir entre ambos esquemas están basados en edad, en situación funcional, en necesidad de respuesta y en carga tumoral. Decir que el ensayo del FOLFIRINOX, como es un esquema que es más tóxico, tenía unos criterios de inclusión más estrictos y se incluyeron a pacientes menores de 75 años con ECOG 0 o 1. Y aquí es donde nos podemos plantear, ¿tenemos alguna otra característica que nos pueda ayudar a elegir en esta primera línea de tratamiento? Y la respuesta es sí. Sabemos que hay entre un 14 y un 20% de pacientes que tienen mutaciones en genes relacionados con la recombinación homóloga. Entre ellos, el más frecuente es BRCA2. Y en estos estudios retrospectivos que se ven en la parte de la izquierda de la diapositiva, se ve que aquellos pacientes con mutaciones en los genes relacionados con la recombinación homóloga que reciben tratamientos con platinos tienen mejor supervivencia, llegando a tener supervivencias que superan los 2 años. Y otra de las cosas que nos podemos plantear es si importa el momento en el que ponemos el tratamiento con platinos. Y la respuesta es que sí. Y eso se puede ver en el estudio que está en el lado derecho de la diapositiva. Se cogieron a pacientes con cáncer de páncreas que se trataron con platinos. Y aquellos pacientes que tenían mutaciones en los genes de la recombinación homóloga y que recibían tratamientos con platinos, vemos en la línea roja donde tienen mejor supervivencia libre de progresión que aquellos que reciben tratamiento con platinos y que no tienen mutaciones en la recombinación homóloga, que sería la línea azul. Sin embargo, las 2 líneas que se caen son aquellos pacientes que tienen mutación en la recombinación homóloga en rojo y en azul los que no tienen mutación en la recombinación homóloga que reciben tratamientos con platinos en segundas líneas o superiores. Y aquí vemos cómo esas diferencias llegan incluso a igualarse en segundas líneas o superiores. Con lo cual llegamos a la primera conclusión de mi charla. Pacientes con mutaciones en genes de la recombinación homóloga tienen que recibir tratamientos con platinos y parece que cuanto antes los pongamos tendrán mejor respuesta. El esquema FOLFIRINOX no es el único esquema del cual tenemos evidencia para el tratamiento con platinos en esta primera línea. Tenemos este estudio fase 2 publicado en el Journal of Clinical Oncology, donde se aleatoriza pacientes a recibir cisplatino o gemcitabina en asociación o no a beliparib. Decir que beliparib no aportó nada en este estudio, pero tenemos unos resultados muy buenos en supervivencia libre de progresión y en supervivencia global en pacientes que tienen mutaciones en BRCA1 o 2 y reciben tratamiento con cisplatino o gemcitabina. Decir que este año se han presentado novedades en ASCO presentadas por el grupo TTD en esta primera línea de tratamiento. Aquí lo que hicieron fue en pacientes en primera línea aleatorizarlos a 2 brazos. Por un lado gemcitabina abraxane y por otro lado el esquema secuencial, donde se administraba primero gemcitabina abraxane y luego en el día más 29 se administraba FOLFOX, en un esquema a administrar cada 6 semanas. El racional para administrar estos 2 tratamientos a la vez viene porque hay 2 tipos de una clasificación que divide el cáncer de páncreas en 2 tipos. Está por un lado el subtipo basal, que sabemos que responde mejor a gemabraxane o parece que responde mejor a gemabraxane, y el subtipo clásico, que parece que responde mejor a FOLFOX. Como no todos los pacientes van a llegar a una segunda línea de tratamiento, de ahí al interés de administrar los 2 tratamientos a la vez. También el abraxane produce una depleción desmoplásica del estroma y facilita el acceso a fármacos.
El objetivo primario de este estudio era la supervivencia global a 12 meses, objetivo que cumple. Sí que es verdad que a expensas de más toxicidad, sobre todo hematológica, en forma de neutropenia y trombopenia, mayor número de retrasos y reducciones de dosis. También demostró beneficio en supervivencia libre de progresión y en supervivencia global, que eran estudios secundarios, o sea, objetivos secundarios. Y de aquí a que yo me planteé que cómo integraría todas estas cosas que he contado hasta ahora para elegir el tratamiento en primera línea. Y lo primero que haría sería usar la clasificación clásica que hacemos siempre para ver si el paciente sería candidato o no a tratamiento con FOLFIRINOX. Si el paciente es candidato a tratamiento con FOLFIRINOX y no conozco si tiene mutaciones en la recombinación homóloga, por ese potencial beneficio que podría obtener del tratamiento con platinos, podríamos empezar con FOLFIRINOX. Sin embargo, si sé que no tiene mutaciones en los genes de la recombinación homóloga, cualquiera de los dos esquemas serían una opción. Y en aquellos pacientes que sí que tienen mutaciones en los genes de la recombinación homóloga, especialmente ese BRCA1 o BRCA2, tendríamos la opción del FOLFIRINOX y el cisplatinogencitabina que he nombrado al principio. Pacientes no candidatos a FOLFIRINOX, el estándar es gencitabina Abraxane, pero aquellos pacientes con mutaciones en los genes de la recombinación homóloga tendrían la opción del cisplatinogencitabina, y en el único escenario donde yo me pondría a plantear usar el esquema sequence sería en un paciente no candidato a FOLFIRINOX y que necesitase respuesta. Pendientes de este estudio, que va a ser muy interesante, un estudio fase 3 que nos va a aleatorizar a pacientes a recibir gencitabina Abraxane o Nalirifox. Nalirifox es el esquema del FOLFIRINOX, pero usando un irinotecan liposomal que ya ha demostrado eficacia en la segunda línea de tratamiento del cáncer de páncreas. Otra de las cosas que nos podemos plantear es que se siguen buscando biomarcadores y a día de hoy para elegir entre estos dos tratamientos. Y a día de hoy no tiene aplicabilidad clínica, pero sí que me ha parecido muy interesante nombrarlo. Como ya he dicho, existen dos tipos de cáncer de páncreas. El subtipo clásico, que hace referencia a un 80% de los pacientes, y el subtipo basal, que afecta al 20% de los pacientes y que tiene peor pronóstico. En este estudio, el estudio COMPAS, lo que vieron es que cuando haya una alta expresión por inmunohistoquímica de GATA6, nos selecciona al subtipo clásico, y que cuando analizamos la respuesta a los tratamientos estándar en función del subtipo, vemos que cuando recibí tratamiento con FOLFIRINOX, el subtipo basal no responde y tiene peor pronóstico. Y sin embargo, cuando administramos con gencitabina Abraxane, esas diferencias en supervivencia desaparecen. No obstante, esto es un estudio retrospectivo que no tiene aplicabilidad clínica, y eso es lo que se va a estudiar en el estudio PAS-01, que va a estudiar la utilidad del GATA6, también otros modelos genómicos, y también van a estudiar la utilidad en práctica clínica de los modelos organoides. Todos estos tratamientos que he explicado hasta ahora tienen sus toxicidades que nos limitan el uso de estos tratamientos a largo plazo, y es por eso que se ha hecho necesario encontrar un tratamiento de mantenimiento. En el escenario donde más se ha estudiado este tratamiento de mantenimiento es en aquellos pacientes con mutaciones en los genes de la recombinación homóloga. El estudio más importante en este escenario es el estudio POLO, un estudio publicado en el 2019, un ensayo fase 3, donde pacientes con mutaciones en línea germinal en BRCA1 o BRCA2 que no habían progresado a platinos durante 16 semanas se aleatorizaron a recibir placebo o olaparib. Es un estudio que es positivo para su objetivo primario, que era la supervivencia libre de progresión, si bien decir que luego no se vieron diferencias en supervivencia global. Pero ahí es donde nos podemos plantear si ese beneficio de los IPAR se limita a los pacientes con mutaciones germinales BRCA1 o BRCA2. Y tenemos algún dato al respecto. Tenemos este estudio fase 2, donde se incluyeron a pacientes con mutaciones germinales o somáticas en BRCA1 o BRCA2 y PALB2, con resultados muy interesantes, con supervivencias libres de progresión de 13 meses y supervivencia global de 23,5 meses.
Y otra de las cosas que se han planteado es, ¿ese beneficio de los IPAR se limita a los pacientes con mutaciones en genes de la recombinación homóloga o podría extenderse a los pacientes que responden a platinos? Y eso es lo que se han planteado en este estudio que se ha publicado recientemente. Es un estudio donde pacientes que no progresan a 16 semanas de tratamiento con platino se aleatorizan a 2 brazos. Un brazo que reciben el IPAR de niraparib en asociación a ipilimumab o a nivolumab. Decir que la rama con mejores resultados fue niraparib con ipilimumab, con una supervivencia libre de progresión y una supervivencia global de 17,3 meses. El racional que va detrás o que apoya un poco el por qué el anti-CTLA4 tiene mayor beneficio que el anti-PDL1 es porque parece que el ADN no reparado aumenta la inestabilidad genómica, lo que favorece la respuesta tumoral al anti-CTLA4. Y todo esto es lo que se está estudiando en los próximos ensayos que van a salir en los próximos años. Está el estudio SWOG, que va a estudiar pacientes con mutaciones germinales en BRCA1, BRCA2, la asociación de olaparib, pembrolizumab. Y ya no solo en pacientes con mutaciones germinales o somáticas en BRCA o PALB2, sino también pacientes con mutaciones en genes más raros de la recombinación homóloga y pacientes que respondan a platinos van a ser estudiados en este estudio, el estudio POLAR, que les va a administrar el tratamiento con olaparib y pembrolizumab. Ya he hablado de aquellos pacientes que tienen mutaciones en los genes de la recombinación homóloga y ahora voy a hablar del perfil molecular del cáncer de páncreas, basándome en otros genes. Una de las cosas que tiene que quedar clara en mi charla es que el 90% de los pacientes con cáncer de páncreas tienen mutaciones en KRAS y que las mutaciones en KRAS en este tipo de cáncer, a día de hoy, las más frecuentes no son accionables, son G12D, G12V y G12R. La mutación en KRAS es un evento mayor y precoz en la carcinogénesis. No obstante, sí que es verdad que hay entre un 1 y un 3% de pacientes que van a tener mutaciones en KRAS G12C. Y como todos sabéis, está en el estudio con sotorasib y con adagrasib, que también incluyeron pacientes con cáncer de páncreas con resultados también bastante buenos, tasas de respuestas que van entre el 20 y el 50% y tasas de control de enfermedad que van entre el 84 y el 100%. El futuro en el tratamiento del cáncer de páncreas con mutación en KRAS va a venir de la mano de los esfuerzos que se están haciendo para intentar atacar mutaciones más prevalentes en el cáncer de páncreas. Están los inhibidores selectivos, el que más avanzado va es el KRAS G12D. También se están intentando encontrar inhibidores pan-KRAS. Se sabe que cuando se inhibe la vía de la activación de las MAP quinasas hay un aumento de la activación de la autofagia, entonces se está intentando también con otros fármacos como la hidroxicloroquina parar este mecanismo de activación y también se está intentando encontrar vacunas que vayan dirigidas contra las mutaciones más prevalentes en KRAS. Y como ya he dicho, hay un 10% de pacientes que no van a tener mutaciones en KRAS. ¿Y por qué hay que encontrar estos pacientes? Pues porque sabemos que tienen mutaciones a día de hoy accionables y que va a haber que buscar. Entre ellas se encuentran las mutaciones en BRAF, pero también vamos a encontrar amplificaciones y fusiones. Saber que este 10% de pacientes KRAS wild type en menores de 50 años puede llegar a subir hasta el 16-20%, con lo cual más interés todavía de encontrar estos KRAS nativos en jóvenes. ¿Y por qué estoy insistiendo tanto en buscar a estos pacientes? Pues porque aquí está una iniciativa que me ha parecido muy interesante, que es una iniciativa que se llama Know Your Tumor, donde secuenciaron a pacientes KRAS nativos y vieron que un 27% de los pacientes tenían mutaciones accionables. Estudiaron la evolución de estos pacientes en función de si tenían mutaciones accionables y recibían tratamientos dirigidos, si tenían mutaciones accionables pero no recibían tratamientos dirigidos o si directamente no tenían mutaciones accionables. Vemos que el subgrupo de pacientes con mutaciones accionables que reciben tratamientos dirigidos tiene una supervivencia que supera los 2 años. ¿Y tenemos alguna novedad en este subgrupo de los pacientes KRAS wild type? Y la respuesta es que sí. Presentado en ASCO de este año está el estudio notable, que aleatorizó a pacientes con cáncer de páncreas KRAS wild type en primera línea a recibir tratamiento con gencitabina en asociación o no a nimotuzumab.
Nimotuzumab es un anticuerpo monoclonal humanizado contra EGFR y el objetivo primario de este estudio era supervivencia global. Objetivo primario que cumplió. También se vieron diferencias en supervivencias libre de progresión y era un esquema bastante bien tolerado. Las conclusiones que sacó de nuestro estudio es que gencitabina a día de hoy no es nuestro estándar, igual quizás quitando pacientes que no sean candidatos a gencitabina Abraxane o a FOLFIRINOX, pero me parece un estudio muy interesante porque abre una puerta a nuevas combinaciones en pacientes KRAS wild type con tratamiento estándar asociado a fármacos anti-EGFR. No obstante, habrá que ver cuál es la eficacia de estos anti-EGFR en el subgrupo de pacientes que no tienen mutaciones en KRAS, pero que sí que tienen activada la vía de las MAP quinasas, pero a nivel de otros puntos en la vía. Y a nivel de mutaciones accionables concretas, tenemos este estudio también muy interesante, publicado en ASCO de este año, que es el cenocutuzumab. El cenocutuzumab es un fármaco que va dirigido contra los pacientes que tienen mutaciones en la neuroregulina 1. Es una mutación, es una fusión que es muy poco frecuente. Está presente en el 0,2% de los pacientes cuando haces una selección general, pero está especialmente enriquecido en aquellos pacientes con cáncer de páncreas KRAS wild type. Este fármaco, el cenocutuzumab, se une contra con ER2 y ER3 y evita la heterodimerización de ambos, impidiendo así la activación de la vía. El 57% de los pacientes incluidos en el estudio, que eran 19, o sea, ese 57% eran 19, eran pacientes con cáncer de páncreas. Y en ese subgrupo se vio una tasa de respuestas muy interesante, del 42%. Decir que no me da tiempo a hablar porque si no se me acababa el tiempo, que los pacientes KRAS wild type también tenemos otras opciones, como serían los inhibidores de NTRK, los de RET, ER2, tanto en práctica clínica como en ensayos clínicos, y voy a terminar hablando unas pinceladas sobre la inmunoterapia. La inmunoterapia, tanto en monoterapia como en combinación, ha fracasado en el cáncer de páncreas sin selección por biomarcadores. Las causas del fracaso de la inmunoterapia son varias, entre ellas el microambiente tumoral. Las células del microambiente tumoral son predominantemente inmunosupresoras y las células pancreáticas también tienen mecanismos que impiden la presentación de antígenos a linfocitos. No obstante, en aquellos pacientes con inestabilidad de microsatélites, y tenemos datos del estudio Keynote 158, sí que tienen aprobación del tratamiento con pembrolizumab. No obstante, hay que ser consciente de que las tasas, tanto en tasas de respuesta como en supervivencia libre de progresión como en supervivencia global, los resultados en este tipo de cáncer son bastante peores que en otros tipos de cáncer donde los resultados son mejores. ¿Y qué se está intentando hacer? Pues revertir ese estado de inmunosupresión para aumentar el efecto de la inmunoterapia. Y eso se está haciendo, por un lado, potenciando el efecto de la inmunoterapia, atacando al estroma, como podría ser con fármacos que inhiben el ácido hialurónico, suprimiendo las células mieloides. También se está intentando aumentar el efecto de las células T más allá de la inmunoterapia con agonistas CD40 o con terapias como las CAR-T-cell, y también se está intentando asociar la inmunoterapia a terapias dirigidas. Y con esto termino con mis conclusiones. Con la optimización del tratamiento de la quimioterapia hemos logrado ir mejorando poco a poco el pronóstico de los pacientes con cáncer de páncreas. Pero es seleccionando a los pacientes y buscando pacientes con mutaciones accionables, como los que se incluyen con los genes de la recombinación homóloga, o en el subgrupo de los pacientes KRAS wild type con fusiones y amplificaciones, donde a día de hoy vamos a impactar en su supervivencia. Y ya con esto acabo. Pues muchísimas gracias, Carmen. La verdad es que lo has hecho muy bien, ¿eh? Tenemos para discutir un cuarto de hora. Podemos extendernos 5 minutitos más si nos deja la organización. Vamos a ir por orden. Vamos a empezar con la primera ponencia, que se focalizó por Leticia en epidermoides de esófago. ¿Alguien de la sala quiere preguntar algo a Leticia? Tenemos a Leticia. La tenemos allí. Leticia, ¿estás? Manifiéstate. Leticia no se manifiesta. Está un poco nerviosa.
Bueno, pues si no se manifiesta Leticia, pasamos al siguiente y luego si la recuperamos podemos volver, ¿no?, al epidermoide. Pasamos al adenocarcinoma esofágogástrico. ¿Alguien quiere preguntar algo? Estáis poco participativos, vamos a tener que calentar el ambiente, ¿no? Bueno, pues yo tengo muchas preguntas, pero vamos a intentar ser breves. Os pido respuestas concisas, ¿vale?, para que nos dé tiempo a discutir más cosas. Yo tengo muchas, pero bueno, tenemos ya, para empezar, hemos hablado de la posibilidad de la unión esófago-gástrica, hacer 2 abordajes, uno con quimio-peri, aquí no habría inmuno de momento, tenemos que esperar por los estudios en marcha, otro hacer quimio-radio pre, seguida de cirugía, y si no es una respuesta completa y se reseca todo, hacer nivo adyuvante, que eso está entre las aprobaciones del EMA. Sin embargo, en el análisis por subgrupos, la unión esófago-gástrica, en el Keynote, en el estudio, que ya me lío siempre con los números de nivo, en ese subgrupo no había una ganancia. ¿Cómo lo interpretas tú? ¿Hacia dónde nos iríamos en la unión esófago-gástrica? A ver, pues yo no tengo la respuesta absoluta porque los datos que tenemos un estudio, claro, yo no me he enrollado mucho más porque no tenía tiempo. Sabemos que cuando se han comparado quimio perioperatoria sin nivolumab, estamos hablando de las 2 estrategias que teníamos, quimio radio preoperatoria con la quimio perioperatoria, los datos del NIO-EGIS parece que la supervivencia es la misma, con lo cual ahí ganaríamos lo que nos aporte el nivolumab. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que nuestra estrategia estándar a día de hoy de quimio perioperatoria no es el ECX, que es el grueso que se incluye en ese estudio, tenemos que esperar los datos del ESOPEC. ¿Qué hacemos nosotros en nuestra práctica clínica? Eso sí que te lo puedo decir, y es que si el paciente es candidato a radioterapia, nosotros vamos a hacer quimio radio pre y luego, si no hay respuesta completa, hacer la adyuvancia con nivolumab. En nuestro centro, la práctica clínica nos ha cambiado poco porque es verdad que es algo que ya solíamos hacer incluso en los de la unión esófago-gástrica. Cuando ya es un CIBER 3 que baja mucho, ahí ya no, ahí ya nos vamos a la perioperatoria y se trata como un gástrico. Ya ha cambiado, según entiendo por lo que dices, no ha cambiado vuestra estrategia, es la misma y añadís o no el nivo dependiendo de lo que ibais a escoger previamente, pero no hacéis más quimio radio pre por la posibilidad de poder añadir en nuestro centro no, porque ya lo utilizábamos mucho previamente a los datos del CheckMate 577, sí. Has mencionado los pacientes con inestabilidad microsatélites, como, bueno, en la enfermedad resecable lo que pide el cuerpo es que la inmuno sea su base e incluso hacer un estudio de preservación de órgano. Bueno, esperemos a ver si ese estudio se hace. Decir que en España estamos intentando convencer a ver si alguien nos apoya en hacer un estudio de esta naturaleza y no es fácil. Pero bueno, a día de hoy pues no lo tenemos. Un paciente resecable, con un adenocarcinoma gástrico resecable, con inestabilidad de microsatélites, que sabemos que la quimio a lo mejor complementaria no aporta mucho. ¿Qué es lo que hacéis en vuestro centro? Pues, ¿Qué aconsejáis hacer? Claro, pues ahí es la parte yo creo que más complicada y a mí me cuesta mucho ofrecer incluso la quimio preoperatoria, o sea, al hacer perioperatoria si el paciente es claramente resecable, porque no sé qué le voy a aportar con la quimioterapia, porque sabemos que la quimioterapia en los inestables es más, los tumores inestables son más resistentes a la quimioterapia. Entonces, yo ahí, porque además nosotros solemos tener el resultado de la inestabilidad en el momento que lo presentamos en el comité para ver qué hacemos, y ahí yo siempre que hay un paciente inestable me genera muchas dudas. Si es muy localmente avanzado, que hay muchas dudas de que pueda hacer una resección completa, pues tenemos que ir al estándar, que es la quimioperi, pero si es claramente resecable, vamos a la cirugía. Y claro, es que es muy complicado y decir, pues el estudio, claro que es lo que te pide el cuerpo, inmunoterapia pre, ir a la preservación de órganos, que ya lo estamos haciendo en cáncer de recto y nos está costando, Dios y ayuda, pues seleccionar bien a los pacientes y luego hacer un buen seguimiento de esos pacientes. Entonces, que se te escape un tumor que lo podías haber curado operándole, pues yo creo que nos va a costar, pero es que es a donde tenemos que ir, porque es que la calidad de vida de los pacientes es que cambia o va a cambiar radical. Lo que pasa es que tendría que ser dentro de un ensayo clínico, ¿no? Claro, claro, sí, no, yo no estoy hablando de práctica clínica, digo dentro de un ensayo clínico. Sí, bueno, nada, primero felicitaros porque es imposible imaginar unas presentaciones de un nivel más alto, luego, lo primero, la felicitación, y luego este punto es que me parece muy importante, porque no teníamos contemplado solicitar como biomarcador la inestabilidad, en principio, en un paciente, ¿no?, que vamos a operar. Entonces, lo primero es, lo debemos solicitar
que esto es una de las cosas que nosotros ahora también hacemos, pero nos plantea ciertos quebraderos de cabeza el no poder disponer ahora de un tratamiento de inmuno fuera de un ensayo para estos pacientes. Yo digo lo que nosotros hacemos, y es que si el paciente es candidato a FLOT, que parece que ahí sí que puede haber algunos datos, sé que son series muy pequeñas, en estos al menos hemos obtenido datos en los inestables de respuesta, digamos que nos quedamos un poquito más tranquilos si el paciente podemos emplear el FLOT. Si no es así, la verdad, y son inestables y claramente la cirugía se va a poder hacer, una cirugía R0, pues ahí sí que estamos cambiando con los datos que tenemos para ir directamente a la cirugía. Sí. Yo, bueno, un comentario simplemente a lo que dice Ana. Yo creo que es verdad que a nosotros nos gusta tener toda la información, pero no solo en esto, en todos los tumores, porque la información al final es poder, pero a veces te complica y tienes toda la razón del mundo. Pero sí, nosotros sí que la tenemos previamente, ya desde hace mucho, porque en el momento que se hace la biopsia se hace también la inmunohistoquímica de las proteínas reparadoras y, hombre, a veces te ayuda a decidir bien el tratamiento. Tenemos que tener en cuenta la población donde nos movemos y es una población muy mayor y muy anciana que a veces, sin saber la inestabilidad, ya te planteas qué hacer porque no sabes si te va a aguantar una neoadyuvancia, cómo vas a hacer las cosas. Entonces, si ya sabes que es inestable, es como no le pongas quimio, ya lo operas directamente. Entonces, quiero decir que, bueno, que a veces sí que nos ayuda. Sí, has hecho un comentario muy bueno, que hemos estado esta mañana juntos viendo la exposición de la mama y la verdad es que nos entraba mucha envidia, ¿no? Cuando hemos visto todo ese algoritmo de tratamiento de los pacientes ER2 positivos, estábamos pensando, ¿y qué pasa en el gástrico? ¿Por qué no tenemos estos resultados? ¿Por qué no tenemos todas esas líneas? ¿Tú crees que dónde está el problema? ¿No determinamos bien SER2? ¿No tiene la implicación que pueda tener en la mama? Pues, hombre, yo creo que respuestas tenemos y tenemos ya muchos datos. Pues sabemos que el gástrico, la expresión de ER2 es muy heterogénea. Sabemos que después de una exposición a trastuzumab se va a negativizar esa expresión, con lo cual el mantener el bloqueo anti-ER2 pues a lo mejor no aporta nada. Bueno, a lo mejor no, sabemos que no aporta nada con los fármacos que se han ensayado hasta ahora. Lo comentaba antes con los residentes del hospital, que probablemente el chiste del trastuderuxtecan, y lo vemos porque lo hemos visto con la mama, en la mama ER2, el HER2-low, con expresiones bajitas, tiene resultados muy buenos. Probablemente con poco ER2 que exprese, es por eso por lo que va a tener a lo mejor más magnitud de beneficio. No lo sé, puede ser una hipótesis y por eso el trastuderuxtecan está funcionando ahí después. No lo sé. De todas maneras, creo que hay que aprender la lección. El gástrico no es la mama. No es la mama. Lo que funciona en mama hay que ver si funciona en gástrico, porque ER2 no es lo mismo. ¿no? De hecho, por ejemplo, en colon, en las expresiones bajas de ER2, trastuderuxtecan posiblemente no haga gran cosa, ¿no? Pero bueno, ojalá. Pero los datos ahí del trastuderuxtecan ahí parecen prometedores. Vamos a ver si nos llega. Mucho. Yo creo que estamos todos muy confiados, pero tenemos tanta decepción que hay que hacer los estudios y tener paciencia. Y el bloqueo dual, yo creo que el bloqueo dual también va a tener un papel importante. Bueno, por lo menos eso espero. ¿Qué porcentaje de pacientes expresan el virus de Epstein-Barr? ¿Es mucho? Es muy poquito. Es más, yo creo que es más en series asiáticas. En enfermedad avanzada no llega al 1%. Claro. Es más frecuente en localizada porque tiene mejor pronóstico. Sí, pero bueno, en el localizado se podía plantear la misma estrategia que en el MSI, evitar la cirugía. Yo creo que el objetivo en los localizados, MSI y posiblemente en estabilidad de microsatélites, no es mejorar la supervivencia, que también, pero ya es bastante buena con cirugía y si la mejoramos, pues mejor. Es mantener al menos resultados evitando la cirugía, que son pacientes muy ancianos. Y yo creo que ese paso hay que darlo. Bueno, ya lo has dicho tú y estoy totalmente de acuerdo. No sé si tenemos más tiempo o tenemos que pasar a las siguientes, que si no, seguiríamos preguntándote, pero seguimos teniendo la posibilidad. Leticia, no. Bueno, pues vamos a tener que pasar, yo creo, entonces, Iker, a la vía biliar. ¿Puede hacer lo que es Leticia? Mutis por el foro, no. Bueno, ¿alguna pregunta tenéis para Iker? Si no, le bombardeamos nosotros. Sí. Dispara. Bueno, Iker, la verdad es que cuando hablamos de la vía biliar, hablamos de toda la vía biliar. La mayoría de los estudios que hay, creo que todos hacen referencia a colágenos intrahepáticos, extrahepáticos, vía biliar o vesícula biliar, pero yo creo que son completamente diferentes, ¿no? Entonces yo creo que los estudios que hay que han salido negativos probablemente en parte sean porque son subtipos de pacientes totalmente diferentes. ¿Tú crees que seleccionar mejor a los pacientes nos podrían haber dado otros resultados a los que nos han dado hasta ahora, que tampoco sorprende mucho? La verdad es que hemos pasado de no tener nada a tener ahora
por lo menos un futuro prometedor. No sé qué resultados tendremos, porque muchas de esas dianas que tenemos, luego es un porcentaje muy poquito lo que vamos a encontrar. Ahora acabamos de cerrar el estudio PROD con infigratinib porque no hemos sido capaces de reclutar ese porcentaje tan alto que decían que había de FGFR2. Nosotros no hemos sido capaces de meter ni un solo paciente de los 12 o 15 que hemos randomizado, y el beneficio es para muy poquitos pacientes, ¿no? Hay muchas dianas, pero el volumen yo creo que es muy poquito, ¿no? Sí, bueno, vemos que el quesito que estamos acostumbrados a ver en cáncer de pulmón, ahora lo aplicamos ya a los tumores de vías biliares. Con respecto a si tendríamos que coger exclusivamente por localización, que no solo por localización, sino que también hemos visto que el perfil genético, la alteración genética que hay es completamente distinto. Tardaríamos mucho tiempo en poder reclutar pacientes para este tipo de ensayos. Aquí, muy alegremente hablamos 800 pacientes en cánceres de vías biliares, pero en un año normal, en un hospital como el que nos movemos nosotros ahora en Segovia, que cubre una área de 150.000 habitantes, ves 2 al año, metastásicos, 3 como mucho. Lo suyo sería hacer eso, pero es muy difícil, porque si va a prolongar mucho en el tiempo el encontrar resultados, posiblemente serían más específicos para cada diana. Lo que sí parece claro es que en este tipo de tumores la NGS debe ser obligatoria, como dices, porque es lo único que nos va a permitir el poder seleccionar el mejor tratamiento hacia aquellas dianas que son susceptibles de ser tratadas. Bueno, otra cosa es que esos tratamientos estén disponibles. Ya. Eso lo estamos viendo a lo largo del día y lo seguiremos viendo, pero es lo normal, ¿no? Bueno, pero quizás si hacemos una buena red para determinar el biomarcador y una buena red de ensayos clínicos para darle salida, que yo creo que eso es otra asignatura pendiente, ¿no? Porque es muy frustrante encontrar una diana, un IDH1 y luego no poderle dar ivosidenib, como es la situación hoy en día, y no tener ensayos. Sí, bueno, en el RETUR, en el estudio de registro de los tumores de vía biliar del TTD, que pusieron los datos ahora recientemente en la SEON, prácticamente había muy pocos pacientes que no estuvieran en ensayo que se habían tratado con esa molécula. Prácticamente quimioterapia pura y dura desde el principio. Sí. En fin, pero bueno, primero tenemos que encontrar las alteraciones y luego ya nos tenemos que intentar buscar la manera de tratar a esos pacientes, que posiblemente los comités de patología molecular y las redes de centros que ofrezcan salida a los pacientes es básico para esto. Pero el futuro es tenemos que identificar. ¿Crees que la biopsia líquida nos puede ayudar o no hace mucha falta en este campo? Lo desconozco. ¿Pero tú qué crees? Aventúrate. ¿Es que me aventure? Sí. Pues es que no lo sé. No sé qué papel tiene la biopsia líquida en el colangiocarcinoma como tal, sobre todo en el intrahepático, que es lo que estamos viendo que es más frecuente y más accionable. Sí. Algo habrá, pero... Bueno, en el colangiocarcinoma solemos tener una biopsia, pues solemos tener un cilindro y suele haber muestra, ¿no? Quizás posteriormente te pregunte a ti por qué en el páncreas la muestra no suele ser tan buena como en el colangio, ¿no? Cuando has presentado los estudios del TOPAZ, se ve una cosa que se ve con cierta frecuencia, que es que la inmuno casi siempre beneficia más al subgrupo asiático que al subgrupo no asiático. ¿Qué valor crees que pueda tener esto? ¿Crees que esto puede ser una barrera para que aceptemos los resultados del TOPAZ en Occidente o no debe de serlo? Siempre tenemos dudas de cuando salen resultados de población única y exclusivamente asiática, porque parece ser que biológicamente a veces funcionan de otra manera distinta al resto a los estudios americanos que estamos acostumbrados a ver. En Estados Unidos la FDA te ha aprobado el tratamiento, independientemente de que en ese análisis de subgrupos que se hacía parecía que la población asiática se beneficiaba mucho más. ¿Vale? Es verdad que es un análisis de subgrupos que no tiene la suficiente potencia estadística para sacar esa conclusión de manera individual. Para saberlo realmente tendrías que hacer un ensayo única exclusivamente en esa población. Es que con Naliri vemos un poco lo mismo, ¿no? Como el estudio asiático sale positivo, el occidental sí, no. Lo que pasa es que en esos fases 2 que se discutieron en una sesión oral en la ESMO, creo que fue, sí, en la ESMO, también es verdad que eran poblaciones distintas, unos eran asiáticos, otros eran alemanes, pero luego también las dosis de Naliri eran diferentes.
¿vale? En el brazo del estudio de Amman eran 80 miligramos metro cuadrado y en el Knife, que era el asiático, eran de 70. Y hubo muchísimos más grados 3 de toxicidad en ese grupo que en el otro. Entonces, para poder comparar dos estudios, los tratamientos deberían ser por lo menos iguales. Si os parece, pasamos ya Sí. a la última ponente, al cáncer de páncreas. Bueno, Carmen, ¿con qué nos quedamos? A ver, porque alteraciones en el páncreas, yo creo que más heterogéneo que el páncreas, todos los tumores son heterogéneos, pero yo creo que la cantidad de alteraciones que hay en el páncreas son enormes, no solamente alteraciones de la célula, sino del entorno, porque muchos de esos problemas la mayoría de los fármacos van encaminados a esas mutaciones, pero tenemos un ambiente tumoral que influye muchísimo en la respuesta de estos tumores, ¿no? Yo creo que hay infinidad de estudios ahora mismo. ¿Tú crees que aunque no está reconocida por ESMO la necesidad de la secuenciación, no estaría de más tener también secuenciaciones en los pacientes con cáncer de páncreas debido a esa enormidad de alteraciones que tiene? Yo creo que sí, que habría que secuenciar a los pacientes con cáncer de páncreas y sobre todo a esos pacientes que sean KRAS wild type, que es ahí donde de verdad que vamos a encontrar mutaciones accionables, sin olvidarnos de que hay que buscar a los KRAS G12C, que son poco frecuentes, pero están. Te repito la pregunta. Es que nos movemos con una citología en el 80-90% de los casos y en la citología pues a veces no es tan fácil hacer una secuenciación, ¿no? Al menos para separar los RAS mutados de los RAS no mutados y dentro de los RAS mutados ver qué tipo de mutación tienen, cosa que a lo mejor ahora no es frecuente, la G12C no es frecuente, pero la G12D sí es muy frecuente y hay fármacos frente a la G12D posiblemente en ensayo clínico en el futuro próximo. La biopsia líquida, ¿le ves algún valor? Y aquí sí que hay algún dato, pues se comunicó en SEON un estudio español que sugería que sí que podía tener valor. Vamos, la biopsia líquida del cáncer de páncreas yo creo que a día de hoy es una necesidad porque, como dices, efectivamente la mayoría son resultados de PAF, que nosotros siempre estamos hablando con biología molecular y con AP intentando ver cuánta muestra nos queda, entonces es una necesidad y seguro que se está haciendo estudios en ese sentido porque va a ser necesario encontrarlo porque la biopsia es que no solemos tener muestra. Hombre, el páncreas siempre se ha tenido como tumor el más difícil, ¿no? Si algo te va en páncreas, pues ya el resto ya sería facilísimo. De hecho, a pesar de que ha sido un tumor prioritario por los institutos de salud americanos durante años, y se ha hecho un esfuerzo enorme en investigación de páncreas, enorme. Pues la lista esa del dedo para abajo, yo tengo ya 3 diapositivas y no me caben los estudios fase 3 negativos que se van acumulando, ¿no? Pero yo creo que hay cosas prometedoras, ¿no? RAS empieza a ser ya abordable, y ahora está la G12C, pero vienen todas detrás. P53, hubo un estudio que ha pasado muy desapercibido en ASCO este año, que lo presentó Irene Gamarra, que es un reparador de P53, que es un fármaco precioso, realmente repara P53, mutaciones específicas de P53. Pero bueno, vamos a empezar a poder atacar las mutaciones y las alteraciones genéticas de la célula tumoral, pero como ha dicho Emilio, ¿qué pasa con el estroma, no? Es el que se nos va a quedar detrás. Dentro de las líneas que nos has presentado de futuro, la mayor parte, la verdad es que siguen atacando a la célula tumoral. Tú, dentro de lo que acaba por ejemplo, los fármacos frente a la hialuronidasa, que tenemos mucha esperanza con ellos, salieron fatal, el PGA-PH20. ¿Cómo ves el futuro? Tú que eres joven y vas a tener la posibilidad de ver el futuro en directo, igual el resto todavía nos vamos a criar malvas y seguimos esperando, pero bueno, a lo mejor tú ya ves algo. ¿Por dónde crees tú que va a venir ese cambio en el páncreas que tanto necesitamos? Pues creo que efectivamente me parece que no van a ser fármacos, o sea, no solo va a ser la necesidad de encontrar un fármaco que funcione, sino que efectivamente que sea capaz de atacar ese estroma y sobre todo esas interacciones que hay continuas entre estroma y células tumorales. Creo que hay un estudio que es el Morpheus que va a probar con distintos fármacos atacar el propio estroma. No sé, hay muchísimas cosas en marcha y la verdad es que he leído mucho, pero son cosas que también son muy complejas porque la interacción entre estroma y células tumorales del cáncer de páncreas es que es complejísimo, que hay todavía muchísimo por hacer. Bueno, un comentario sobre el sequence. A lo mejor tengo de formación profesional porque participé en su diseño
y participé en el estudio y me sorprendió terriblemente los resultados, yo creo que como a todos. Pero ¿le da solo el valor ahí a los mayores de 75 de COC2? Yo creo que, bueno, se comparó con Gem Abraxane, entonces es verdad que a mí, un paciente que es candidato a FOLFIRINOX, me costaría ponerle el sequence a día de hoy. Entonces, bueno, no lo sé, igual. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Pregunto. No, es FOLFIRINOX no se ha comparado con Gem Abraxane. Ya, no lo sé, pero bueno. Bueno, ahí disentimos. Yo creo que posiblemente son dos esquemas que se pueden utilizar en cualquier paciente. Y Sí, yo creo que le hemos tenido mucho miedo al FOLFIRINOX y no está, yo creo que manejándolo bien, no da tantos problemas el FOLFIRINOX, por lo menos la experiencia que tenemos nosotros no es de que hayamos tenido... tiene el problema de que no utiliza Gem ni Abraxane, el sequence sí. Entonces el sequence, esa idea que tiene el sequence... Lo digo por lo que comentaba, ¿no? Utilizar un FOLFIRINOX en una persona de 75, que es un fármaco que es una combinación que Sí, se tolera sí. bien. La secuencia de los dos, hombre, es un palo, sí. Pero bueno, yo creo que que podemos controlar bien la toxicidad y de hecho en el estudio no ha sido tampoco una toxicidad excesiva, más tóxica que el otro brazo, pero manejable. Hombre, yo creo que es como todo, ¿no? Hay que ir cogiendo pero a mí me sorprende, ambos esquemas se toleran bien si escoges bien el paciente. Pero algo tiene el sequence porque ese efecto frente a Gem Abraxane ha sido sorprendente. A lo mejor la hipótesis inicial de cubrir a los basales, a los clásicos, que sonaba un poquito a rellenar el racional y tal, porque ahora lo tienes que poner, pues a lo mejor es cierto, porque es que de verdad que el efecto ha sido mayor del esperado, mucho mayor del esperado, ¿no? Entonces yo creo que es un esquema que va a ir teniendo su lugar y su cabida. Y FOLFIRINOX la tiene ya, ¿eh? Si yo digo que FOLFIRINOX sigue siendo... Pero ¿por qué no también el sequence para ciertos pacientes? Sí. Hablar por favor con micrófono, si no, no... Sí, además que todos tenemos pacientes que han progresado, otros han No puedo alargar mucho más, pero en este sentido, bueno, ha habido otros de secuencia que intercalaban también, ya metían gencitabina más, que han sido todos negativos. Bueno, quizá el hecho de que sea un fase 2, pero quizá tengamos que esperar a la secuencia real de FOLFIRINOX Gem Abraxane, que eso igual nos acabe de resultar. Veremos a ver si son candidatos, ¿no? Que eso está en marcha. Pero vamos, totalmente de acuerdo que yo creo que el racional de atacar los posibles mecanismos de acción es importante, pero bueno, quizá eso que dices para todos en la secuencia, igual llegue un momento donde sean los dos esquemas fundamentales que están en marcha y que vamos alternando. Bueno, lo lamentamos mucho, nos gustaría seguir aquí en la discusión, pero yo creo que ya nos hemos excedido un poquito del tiempo. Agradecer a los ponentes las magníficas presentaciones, de verdad, han sido unas presentaciones extraordinarias, y a todos vosotros la atención que nos habéis prestado en estas presentaciones. Muchas gracias. Muy bien, ¿eh? Gracias. Fíjate.